Ciudadana María Elena Morales Mondragón. Le informo, señor presidente, que están todos los integrantes de este honorable cabildo, 11 presentes y una de manera virtual. Gracias, secretario. Continúe con el siguiente punto de la orden del día. Enseguida, señor presidente, el siguiente punto de la orden del día, la lectura y aprobación de la orden del día. Número 1, lista de asistencia y en su caso declaración de quórum legal cumplido. 2, lectura y aprobación de la orden del día en proceso. 3, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 4, presentación de asuntos y turno a comisiones. 5, propuesta y en su caso aprobación del acuerdo por el Ayuntamiento de Oro México. Aprueba la conformidad de suscribir la carta de compromiso para acceder al mecanismo de compensación de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas FEIEF correspondientes a la compensación en la caída de las participaciones federales vinculadas a la recaudación federal participable. 6, asuntos generales y 7, clausura de la sesión. Gracias, secretario. Entonces, por favor, someta a aprobación el orden del día. Enseguida, señor presidente, señores integrantes de este honorable cabildo, quienes estén por la afirmativa de aprobar el orden del día de esta sesión ordinaria, sírvanse manifestando levantando la mano. Muchas gracias. Le informo, señor presidente, que la orden del día de esta sesión ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Continúe con el siguiente punto de la orden del día. El siguiente punto de la orden del día, señor presidente, es la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Gracias, secretario. En razón de compañeros integrantes del cabildo, solicito a ustedes la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior y secretario lo someta a aprobación. Enseguida, señor presidente, señores integrantes de este honorable cabildo, quienes estén por la afirmativa de aprobar la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior y la firma de la misma acta, por favor síganse manifestando levantando la mano. Muchas gracias, señor presidente. Le informo que la dispensa de la lectura y la firma del acta de la sesión anterior han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Continúe con el siguiente punto de la orden del día. Enseguida, señor presidente, el siguiente punto de la orden del día es la presentación de asuntos y turno a comisiones, por lo que me permito informarles a los integrantes de este honorable cabildo que para esta sesión no hay ningún asunto a turnar a ninguna de las comisiones. Gracias, secretario. Continúe con el siguiente punto. El siguiente punto de la orden del día es el número 5, que es la propuesta y en su caso aprobación del acuerdo por el Ayuntamiento de Oro México aprueba la conformidad de suscribir la carta de compromiso para acceder al mecanismo de potenciación de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas FEIEF correspondientes a la compensación en la caída de las participaciones federales vinculadas a la recaudación federal participable. Gracias, secretario. En este punto de la orden del día le pediría al señor tesorero que nos apoye con la breve explicación de la suscripción de esta carta y principalmente por qué lo vamos a hacer, por favor. Buenos días, compañeros. Buenos días. Bueno, el día de hoy tenemos una pequeña presentación. Les iré explicando paso a paso. Como ya lo dijo el secretario, hablaremos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, conocido como FEIEF. Los puntos que trataremos el día de hoy son principalmente dos: participaciones federales y FEIEF. Participaciones federales, les hablaré un poco de las variables macroeconómicas para tener un panorama general, el impacto en el predial y en el agua, y
tocaremos las participaciones de junio para darles el ejemplo de lo anterior. En FEIEF vamos a hablar de las generalidades, la potenciación y una carta de compromiso que en un momento más les mostraremos. Bueno, cada que vean las letras RFP significa Recaudación Federal Participable. Les voy a explicar de qué se compone el RFP. El monto mensual de la RFP está sujeto al comportamiento de la economía nacional e internacional. Aquí tenemos la gráfica del Producto Interno Bruto. No sé si se alcance a ver, pero aquí está el primer trimestre del 2015 y el primer trimestre del 2020. Estos datos los sacamos de la página del INEGI. Como pueden ver, de 2015 al primer trimestre de 2019 íbamos con un Producto Interno Bruto de 3 a 2 en ese rango. 2019 fue cuando empezó a caer, 1.2, 1, 0, el último trimestre ya fue menos 5. El primer trimestre de 2020, que es el último que tenemos datos, es menos 2.2. Entonces, el Producto Interno Bruto es de los datos que integran el RFP. Otro dato es el Índice Global de Actividad Económica. En esta gráfica la tenemos desde el 2009, aunque no se alcanza a ver muy bien. Aquí es 2009, 10, 11, 12, hasta el 2020. En el 2009, si recuerdan, fue la crisis de Estados Unidos de los bonos y la influenza en México. En esa crisis, el Índice Global de Actividad Económica cayó menos 8.3. Después de la crisis siempre hay un brinco que en este año, yo creo, bueno, en esta crisis, el brinco va a ser hasta el 2022, por lo que se espera. Y de 2010 al 2018, la actividad económica se mantuvo, digamos, de una manera razonable. 2009 cayó a 0 y vean, 2020 estamos en menos 19.7 de actividad económica. El secretario de Finanzas nos dio una explicación el martes, él directamente, y nos dijo que esto es algo nunca antes visto en la historia, el grado al que estamos cayendo. Otra componente que conforma el RFP es el precio del petróleo. El precio de la mezcla mexicana de petróleo a partir del presente año ha disminuido de forma importante, teniendo su peor precio el 20 de abril del presente año, menos $2.4 por barril, lo que significa que si alguien compraba un barril de petróleo, hasta le pagaban con tal de que se lo lleve. Esto depende del consumo que haya a nivel mundial. Por ejemplo, como saben, desde febrero empezó la crisis en China, marzo en Estados Unidos, en México empezó, digamos, ya en abril. Y los almacenes de petróleo estaban a su máximo porque nadie viajaba en avión, casi no se usaba el coche. Y como saben, pues, ley de oferta y demanda, a mayor producción baja el precio. Cuando la actividad económica está a su máximo, que todo el mundo consume petróleo, todo el mundo viaja, el precio del petróleo sube, y eso es conveniente para un país petrolero como México. Desgraciadamente, estos precios del petróleo no ayudan a nuestro RFP, Recaudación Federal Participable. Otra variable es el desempleo. De acuerdo con la información
información estadística del IMSS, en el periodo de marzo a mayo del presente año se perdieron poco más de 1 millón de empleos a nivel nacional formales. Son datos del IMSS, la gente que está dada de alta, IMSS, ISEMIN, ISSSTE. Tan solo en el Estado de México los empleos perdidos fueron cerca de 50,000 formales. La Ciudad de México es quien perdió más, Quintana Roo en segundo lugar, Nuevo León, Jalisco y Estado de México en quinto lugar. Esto también no ayuda a nuestro RFP porque, como saben, cada que le pagas a un empleado también pagas un impuesto al gobierno. Cada que aquí le pagamos a un empleado pagamos ISEMIN, ISR, 3% sobre nómina. Al perder esos empleos no estamos pagando impuestos al gobierno, por lo tanto al RFP. Aquí les muestro el pronóstico del PIB para este año. Secretaría de Hacienda son los más, ¿cómo se puede decir? Los que muestran el mejor pronóstico de este año, el gobierno federal. Dicen que vamos a caer 3.9%. A final del 2020 esa va a ser la caída del año. Otros entes muestran una caída mucho más dramática. El Fondo Monetario Internacional dice que vamos a caer 10.5%, Bank of America 10%, Banco de México 8.6%, BBVA 7%. Y estos datos que les voy a mostrar más adelante son conforme a lo que nos dice el gobierno federal, porque es el dato que tenemos que tomar, una caída de 3.9%. Aquí les muestro esto porque también lo que recaudamos el año anterior de predial y de agua es de las variables que toman en la fórmula para depositarnos el RFP. El Estado de México a nivel nacional ocupamos el lugar 27, un crecimiento real del 0.2%, nominal del 3%, o sea que no nos fue nada bien en recaudación a nivel Estado, de predial. De agua nos fue un poco mejor, aumentamos 10%, en el lugar 15, un crecimiento real del 7.2%. Como les digo, el crecimiento que hayamos tenido del 2018 contra el 2019 lo toman en la fórmula para depositarnos más o menos RFP. El oro tuvo un aumento del 10% conforme al 2018, pero yo quiero suponer que los demás municipios no tuvieron un crecimiento muy alto. Entonces nuestro crecimiento nominal fue de un 3%. Y pasamos al siguiente punto, ya después de que les expliqué estas variables que conforman el RFP, que es petróleo, economía, predial, pasamos al ejemplo de las participaciones federales de junio, el motivo de la caída. El RFP de mayo de un mes anterior fue de 198,052 millones de pesos, que se utiliza para el pago de las participaciones de junio. Lo que se recauda un mes anterior es lo que te depositan el mes posterior. Se estimaba que se iban a recaudar, o sea, en enero, cuando se hizo el presupuesto, se estimaba que en mayo se recaudara 263,000 millones de pesos, que así hubiera sido si no hubiera sido por la pandemia. Entonces el crecimiento fue menor en 65,000 millones de pesos. Por lo tanto, en junio las participaciones a nivel nacional tuvieron una caída de menos 26,000 millones de pesos en comparación a lo estimado por Hacienda. Y eso representó al Estado de México una disminución de 4,000 millones de pesos. Lo que representó a el oro una caída de menos 1,5 millones a nivel municipal.
Entonces, como pueden ver, todo depende del consumo que haya en el país, en el mundo, para generar impuestos y se componga nuestro RFP. Esto fue mayo, junio. En junio la caída real ya la tenemos, que fue de menos 20% respecto al proyectado. Aquí les puse una grafiquita donde viene enero, como es el primer mes, lo que te presupuestan es lo que te dan. Esto es a nivel nacional en millones, 1918 millones. Febrero cayó muy poco, se había presupuestado 2.300, hubo una recaudación de 2.200, marzo estuvo alta, hubo 20% más, abril cayó 12, pero se compensó en mayo, subió 12. Junio ya fue la caída que respecta a la crisis. Aquí, para que darles otro ejemplo, digamos, enero seguía la economía bien, marzo, febrero también. Marzo todavía digamos que estuvo bien la economía, porque la caída se ve, digamos, 2 meses después de que no se paga el impuesto. Digamos, en enero José Luis iba a los mariscos 3 veces al mes y le pagaba ese impuesto a César. En febrero otra vez fue, en marzo también fue a los mariscos, y César, como es una persona cumplida, le paga sus impuestos al gobierno federal. El IVA que José Luis le paga, el IVA que José Luis le pagó en marzo, César lo declaró en abril al gobierno federal. En mayo el gobierno federal le dio al Estado de México esa recaudación y el 30 de mayo nos lo deposita a los municipios. Pero en abril José Luis ya no fue con César a comprar mariscos. Entonces César en mayo ya no pagó ese impuesto al gobierno federal, y en junio, el 30 de junio, el gobierno del Estado ya no nos depositó ese impuesto que la gente venía pagando comúnmente. Y como pueden ver, los siguientes meses la gente ha seguido sin consumir y así se espera. Julio ya está el pronóstico, va a estar peor, menos 33%. De hecho ya salió la estimación, por si gustan checarla. Pero bueno, aquí cuando hay una caída en el RFP entra el Fondo de Estabilización, que es de lo que vamos a hablar en este momento. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 21, establece que cuando existe una caída de las participaciones federales que deriven de la RFP, se podrá compensar con el recurso del FEIEF. Y esto es común todos los años, pero las caídas de un año normal son hasta octubre, noviembre y diciembre, que es cuando se tiene presupuestado FEIEF. Este año se estimaba, antes de la crisis, que iba a haber una caída de menos 89,000 millones de pesos y se iba a compensar con el FEIEF, y ya estaban presupuestados 63,000 millones de pesos. El FEIEF se alimenta de los excedentes federales y del Fondo Mexicano del Petróleo. Los recursos del FEIEF no serán suficientes para compensar la caída de las participaciones federales del presente ejercicio fiscal, por lo que se deberá recurrir a la potenciación. O sea, si ocupáramos el FEIEF como se tenía presupuestado, solamente nos lo iban a dispersar en los últimos 2 trimestres, que es octubre y diciembre, como el año pasado. Esta vez, como la caída empezó desde junio, se recurre a una potenciación que ya fue autorizada por la legislatura. La potenciación es obtener mediante un esquema financiero más recursos para el FEIEF. El recurso esperado, como se los había dicho, era de 63,000 millones,
con la potenciación esperamos, bueno, ya está, el convenio ya lo hizo el gobierno del estado y todos los 32 estados con el gobierno federal para tener una potenciación a nivel nacional de 70,000 millones de pesos, lo que nos da un FEIEF de 133,000 millones de pesos. Lo presupuestado para la potenciación para 2020, que se va a compensar parcialmente. No crean que este dinero va a aparecer por arte de magia. Es como un adelanto de FEIEF que se espera pagar a 30 años y que las generaciones posteriores lo van a tener, van a sufrir eso, que nos van a adelantar, por así decirlo. Y si ven 2021, FEIEF va a haber mínimo, ya no va a haber potenciación. ¿Cómo se liquidarán los recursos obtenidos por la potenciación del FEIEF? El esquema de potenciación lo realizará la Federación y considera como fuente de pago. Aquí les voy a explicar cómo se va a pagar. Los recursos que alimentan el FEIEF futuro. Nos dice el secretario de Finanzas que se espera pagar a 30 años. O sea, por 30 años los excedentes del FEIEF se van a ocupar para pagar esto que nos están adelantando a todo el país. O sea, esta caída es a nivel nacional. Y en caso, solo en su caso de que lo anterior no sea suficiente, digamos que el precio del petróleo siga súper bajo y no haya excedentes de petróleo, se tomará hasta el 4% del Fondo General de Participaciones. O sea que si el precio del petróleo sigue bajo, aquí a 30 años se va a descontar 4% sobre las participaciones a todo el país, a cada municipio, a cada estado. La vida de la operación podría reducirse mediante pagos anticipados realizados con transferencias adicionales que recibe el FEIEF, por lo que el uso de las participaciones sería menor. Un dato, la potenciación del FEIEF no es deuda y no le aplica la ley de disciplina financiera ni los techos de endeudamiento. O sea, como les digo, esto no es un préstamo, es un adelanto de lo que nos iba a tocar al municipio en un futuro. En el 2009 fue lo mismo. Con la crisis del 2009 adelantaron FEIEF y se esperaba pagar con excedentes del petróleo a 15 años. Como el precio del petróleo en el 2010, 2012 con Calderón era bastante alto, se pagó en 3 años y medio y no se tocaron participaciones. Me dicen que era lo mismo, que igual si no se podía pagar el excedente del petróleo, tomaban hasta el 4% de tus participaciones del municipio, pero no se tuvo que llegar a ese caso. Esta vez, como es más dinero y mayor la crisis, se espera pagar en vez de 15 años a 30. Que si todo sale bien, después de una crisis hay mucha actividad económica, el petróleo va a subir y tal vez lo paguemos en 8 años, esta potenciación del FEIEF. ¿Cómo nos van a entregar los recursos? Como les había dicho, el esquema actual que se venía manejando eran pagos trimestrales que cubrían una caída del 75% del Fondo General de Participaciones, el Fondo del Estado y el de ingresos. Y el esquema que el Estado está proponiendo y se propuso a la legislatura es que el pago sea mensual y que cubra la caída al 100%. Eso es lo que aún no se logra. El FEIEF es una buena noticia. Se distribuirá con base en los coeficientes con los que actualmente se distribuyen las participaciones a municipios. En ese coeficiente cuenta mucho la recaudación que hayamos tenido 2018 versus 2019. Entonces, para el oro tuvimos un aumento del 10%, puede que nos toque un poquito más por la recaudación. Se depositará en nuestra cuenta bancaria de participaciones. Y aquí viene por lo que estamos reunidos el día de hoy.
Solo se entregarán los recursos FEIEF a los municipios que firmen la carta compromiso aprobada por la legislatura. En resumen, se cede el FEIEF futuro. En caso de que el FEIEF futuro no sea suficiente, se cede hasta el 4% del Fondo General de Participaciones. Eso es lo que vamos a firmar en la carta compromiso, que estamos cediendo nuestro FEIEF futuro y que si no alcanza a pagar con las reservas los excedentes, pueden tomar hasta el 4% de nuestras participaciones. Cualquier descuento se realizará en la misma proporción en la que se benefició de la potenciación del FEIEF, no es carga financiera y la carta deberá estar acompañada del acta de cabildo. Muchas gracias.